Bueno, vamos a empezar con parametrización por longitud de arco, ¿sí? Nosotros decimos que podemos tener varias parametrizaciones para una sola curva, ¿sí? Entonces, de todas esas parametrizaciones, solamente va a haber una que va a estar dependiendo de la longitud de arco, ¿sí? De la longitud de la curva. Entonces, nosotros vamos a definir primero que C va a ser vamos a definir lo que significa ese parámetro por longitud de arco, ¿sí? Entonces, dado una curva C, nosotros decimos, tenemos una curva C que va a ser una curva regular, quiere decir que va a admitir una parametrización, ¿está bien? Entonces se las puede escribir como X igual a sigma de T, con T perteneciente al intervalo que va desde A hasta B. ¿Estamos? Entonces, el sigma prima de T va a ser igual a la derivada de X con respecto de T, ¿sí? O sea, puedo utilizar esta notación o bien puedo hablar de un X punto. ¿Está bien? En cualquiera de los dos casos estoy derivando con respecto al parámetro T. Entonces, si nosotros decimos que es regular, la primera derivada va a ser ¿qué cosa? Distinta de cero, ¿sí? Para cualquier T que pertenezca al intervalo AB, ¿sí? Sabemos que la longitud de C va a estar dada por esta integral, ¿sí? La longitud de la curva va a ser igual a esto, donde este término yo lo voy a llamar diferencial de S también, ¿sí? Ya lo vamos a denotar después, ¿sí? Entonces, S va a ser una función que va a ir desde ¿dónde? Desde A a B y va a ir desde 0 hasta la longitud total de la curva. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que el S de T entonces va a ser igual a la integral que va desde A hasta T, o sea que S va a ser una función de esta forma, ¿sí? Desde A hasta T, de la norma del X punto por el diferencial de U, ¿sí? Ese va a ser el S. A ver, para que quede un poquito más claro, veamos qué es lo que nos están diciendo acá, que por ser C una curva regular, sabemos que la derivada va a ser distinta de 0 para todo U perteneciente a este intervalo. Entonces la norma esta siempre va a ser positiva, ¿está bien? Porque es una norma. Por lo tanto, S de T es estrictamente creciente, ¿sí? Sobre este intervalo, porque ustedes vieron que cuando ustedes tenían una derivada positiva, ¿qué es lo que nosotros decíamos? Decíamos que la función era creciente, ¿sí? Entonces, si es creciente, va a ser, ¿qué cosa? Biyectiva. Y en consecuencia van a existir la función inversa, ¿está bien? O sea que a la S yo la puedo escribir en función de T y a T la puedo escribir en función de ¿quién? De S, ¿sí? A ver, ¿me esperan un segundo?
Disculpen, chicos. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que saber es que vamos a tener una función que va a ser creciente, porque cuando ustedes calculen esta derivada siempre va a ser positivo. ¿Está bien? Eso no indica que la función era creciente, entonces S va a ser una función biyectiva, ¿sí? Y en consecuencia existe una función inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que el S puede ser una función que depende de t, o bien t, una función que depende de ¿quién? De S. ¿Sí? Entonces nosotros acá tenemos el parámetro S, como t va a depender puede depender de S, entonces vamos a poder conseguir la parametrización. ¿Está bien? Dependiendo de t y implícitamente depende del S. ¿Sí? Realizando estas composiciones. Entonces, una parametrización equivalente, cuando nosotros tenemos una parametrización con respecto de t, una parametrización equivalente será la parametrización por longitud de la curva. ¿Sí? Por ejemplo, yo les voy a dar ahora un ejemplo en qué caso nosotros estamos trabajando con parametrización por longitud de curva. ¿Sí? Que eso no está ahí en el apunte. Decimos, ¿sí?, que una curva está parametrizada por longitud de arco si solo si la norma de la parametrización, ¿está bien?, de la derivada de la parametrización es igual a ¿qué cosa? A 1. ¿Está bien? O sea que si yo tengo una parametrización y le calculo la derivada, le calculo la norma y me da igual a 1, quiere decir que ya está parametrizada por longitud de arco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que t va a coincidir con el S. ¿Está bien? Pero solamente si ocurre eso. Entonces, un ejemplo de una curva que está parametrizada por longitud de arco puede ser una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Yo tengo una circunferencia de radio 1, ¿qué hago? La parametrizo. Tengo infinitas parametrizaciones, pero de todas las parametrizaciones yo voy a elegir esta parametrización, que es sigma de t igual a ¿qué cosa? Coseno de t, seno de t. ¿Está bien? La derivo. Cuando yo lo derive, ¿qué es lo que me devuelve? Fíjense en ustedes, derivan y esto me queda menos seno de t. ¿Está bien? Menos seno de t, ¿qué más? Coseno de t. ¿Está bien? La derivada. Le calculo la norma. ¿Está bien? ¿Y qué me quedaría acá? Me quedaría seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 1. ¿Está bien? Entonces ya está parametrizada por longitud de arco. Bien. Entonces, fíjense en ustedes acá que veamos en el apunte. Nosotros teníamos, ¿qué cosa? Calculan la derivada. Campeón. Calculan acá la derivada, y la derivada es lo mismo que la derivada de S con respecto de t, que me va a quedar esto, ¿verdad? Entonces, como esto es positivo, ¿sí?, nosotros hemos dicho que existía la función inversa, quiere decir que también va a existir el diferencial de t, la derivada de t con respecto de S, ¿sí? Y va a estar dada por 1 sobre
la derivada de S con respecto de T, que es lo mismo cuando ustedes trabajaban con los jacobianos, ¿se acuerdan? Que ustedes decían el jacobiano de la función va a ser igual a 1 sobre el jacobiano de la función inversa. Bueno, acá estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces esta derivada me dice que me va a devolver 1 sobre la norma del X punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Me estaría diciendo que esta derivada también va a ser mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, fíjense en acá. Quiero encontrar el X' de S. ¿Está bien? O sea, este X raya también representaría, ¿qué cosa? Una parametrización. Pero esa parametrización va a ser una parametrización con respecto. Es una parametrización con respecto a quién. Es una parametrización con respecto a este. ¿Está bien? A ver. Esperemos que se me tildó acá un poquito la compu. Bueno, en realidad acá le está haciendo, está calculando esta derivada, ¿sí? Con respecto de este, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué cosa? A la derivada de... Es como que nosotros tenemos acá la X, a ver, que estaba tildado, por eso no lo... De cómo se me hizo. Bueno. Fíjense en que acá yo estoy diciendo el X depende de quién. El X está dependiendo de S, ¿verdad? Y acá yo estaría diciendo que el X va a ser igual a quién. A un sigma, ¿está bien? Que depende de T, pero ese T va a depender de quién, de S. Si yo considero esto, entonces tiene sentido esta derivada, ¿sí? Que esto va a ser la derivada de sigma con respecto de T por T derivado con respecto de S. ¿Está bien? Entonces, esta derivada de T con respecto de S es la que nosotros hemos encontrado acá de arriba, ¿sí? Entonces reemplazo, ¿sí? Y me quedaría, ¿qué cosa? La derivada de sigma, que es lo mismo que la derivada del X, porque el X es igual al sigma, ¿está bien? Con respecto de T, por 1 sobre la norma del X punto de T. ¿Está claro? Entonces tengo el X punto de T sobre la norma. Entonces, ahí ustedes están verificando ¿qué cosa? Que la derivada, o sea, este vector dividido su norma me devuelve un vector unitario. ¿Está bien? Quiere decir que la norma del X' de S tiene que ser igual a 1. ¿Está bien? Es por ello que yo decía, vieron que yo les decía que si ese es parámetro de si la curva está parametrizada por longitud de arco, quiere decir que la parametrización tiene norma 1. ¿Está bien? ¿Eso ocurre siempre? No, porque yo puedo tener cualquier otra curva, por ejemplo. ¿Está bien? Yo puedo tener otro ejemplo que sea x cuadrado más y cuadrado igual a 2, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces yo planteo una parametrización. El x va a ser igual a raíz de 2. ¿Está bien? ¿Qué cosa? Coseno de t. ¿Está bien? El y va a ser igual a raíz de 2 seno de t. Si ustedes consideran que esta va a ser una parametrización por la longitud de arco, lo primero que tengo que hacer es verificarlo. ¿Está bien? Entonces, la parametrización va a ser raíz de 2 coseno de t, raíz de 2 seno de t. ¿Está bien? Derivo. ¿Y qué es lo que tenemos? En la derivada me va a quedar menos raíz de 2 seno de t, raíz de 2 coseno de t. ¿Está bien?
La norma de esta parametrización, ¿cuánto me da? La norma de esta parametrización, hago la cuenta y no me va a quedar, no me queda 1. ¿Cuánto me queda? Me queda raíz de 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice, bueno, pero existe una parametrización en donde sí se cumple esto. ¿Está bien? Entonces yo quiero encontrar qué cosa esa S que está dependiendo de T. ¿Está bien? ¿Y quién era esa S que dependía de T? A ustedes les habían dicho, la habían definido a la S con respecto de T como la integral, ¿o no? Fíjense en que tiene sentido que ahora nosotros encontremos la S de T como con esta expresión, ¿ven? Con la integral, ¿sí? Entonces voy a tener ahí la integral ¿de quién? La integral, ¿desde dónde? Desde 0 hasta t, ¿de quién? De la norma de la parametrización esta. ¿Está bien? Puedo tener esta notación o puedo tener que esto es el de x punto. ¿Está bien? Diferencial de quién, acá le habían puesto un u y acá diferencial de u. ¿Sí? Bueno, pero en este caso yo ya la conozco esta ¿quién va a ser? Va a ser raíz de 2, diferencial de u, integral que va desde 0 hasta t, de s de t. ¿Está bien? ¿Esto qué me queda? Me quedaría, si lo resuelvo, me queda todo en función de quién, de t. Me va a quedar raíz de t, va a raíz de 2 por t, ¿verdad? Entonces, S es igual a raíz de 2 por t. Si yo quería encontrar una parametrización por longitud de arco, tengo que lograr escribir todo en función del parámetro S. Entonces t va a ser igual a 1 sobre raíz de 2 por S. ¿Está bien? Entonces, acá la parametrización que yo tenía, que dependía de t, la tengo que pasar a una parametrización que depende de quién, de S. Esto va a ser igual entonces a raíz de 2 por el coseno de quién, del t, pero el t era 1 sobre raíz de 2 ¿qué más? Raíz de 2 seno de, reemplazo el t, 1 sobre raíz de 2 S. ¿Está bien? ¿Está? Ahora, cuando ustedes deriven esto y le calculen la norma a esta nueva parametrización, esta sí, la norma a mí me va a devolver, ¿qué cosa? La norma de la derivada de la parametrización me va a devolver 1. ¿Está? Acá me dicen si t varía desde 0 hasta 2pi, ¿cómo serían, digamos, los extremos? No, en este caso nosotros vamos a ocupar directamente esta expresión para encontrar la función. ¿Sí? El t va a seguir variando entre esos valores, entre 0 y 2pi. Entonces lo que vos podrías llegar a decir acá es que 1 sobre raíz de 2 S está variando entre qué cosa, entre 0 y 2pi, porque ese es el valor de que varía el t. ¿Está bien? Entonces ahí el S va a variar entre quién, entre 0 y ¿qué cosa? 2 raíz de 2 pi, ¿verdad?